Hola amigos, ¿qué tal? Es un placer estar aquí de nuevo con vosotros. Queremos seguir con nuestros estudios sobre la persona de Cristo. Antes de nada queríamos recordaros a que podáis inscribiros al canal de Teología 1 que gestiona el profesor Walter Bini, en el cual hay también otras contribuciones de otros colaboradores a los estudios bíblicos y teológicos. Se están viendo cosas muy interesantes, como por ejemplo estudios en el Apocalipsis, estudios en el libro de los Salmos, y también se está hablando sobre la relación entre Israel y la Iglesia. Temas muy importantes, así que os animamos a que podáis también compartirlos con vuestros contactos, no solamente con aquellos contactos que estén interesados en el estudio de la teología, sino también con todo cristiano, porque es bueno recordar que todo cristiano está llamado a ser un estudiante de teología, porque todo cristiano es llamado a conocer quién es Dios y lo que Dios ha hecho en Cristo, y también cuáles son los planes de Dios para con la Iglesia, para con Israel y para con toda la creación. Bien, la otra vez hemos visto el material introductorio, por lo tanto los prolegómenos, donde examinábamos la etimología, el significado y la importancia de nuestro estudio. Ahora, antes de entrar en lo que definimos como cristología propia, queremos empezar una serie de estudios que tendrán que ver con los errores cristológicos, es decir, con las herejías que surgieron sobre la persona de Cristo, que las vemos ya en los primeros siglos de la historia de la Iglesia y que después se han mantenido en el transcurso de la historia hasta llegar a nuestros días, donde nos las encontramos seguramente con nombres diferentes, ciertamente con protagonistas también diferentes, pero siempre las mismas viejas herejías. Así que haremos bien a reconocerlas para poder después combatirlas con la verdad que es Cristo. Y esto también nos ayudará a crecer en la comprensión y en el conocimiento de nuestro Salvador. Conocimiento que luego nos llevará a vivir de acuerdo a sus enseñanzas y de acuerdo a quién Él es, porque queremos recordar aquí que el conocimiento bíblico tiene que ver con todo el ser del hombre, así que no se trata simplemente de algo intelectual, como muchos piensan, sino que una verdadera teología y un verdadero conocimiento llevará después a un cambio total en la persona. Bien, es importante recordar que el ministerio de nuestro Señor Jesucristo tuvo que ver en particular con su nación, la nación de Israel. Él era y es judío. Y también tenemos que decir que desde Génesis 12 en adelante, desde la llamada de Abraham, los tratos de Dios tienen que ver particularmente con esta nación, la nación de Israel. Vemos algunos episodios, especialmente en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 10, cuando el Señor manda a sus discípulos a predicar el Evangelio del Reino, les dice de no entrar en caminos de gentiles y de no andar a las ciudades de los samaritanos. Y más adelante, él mismo, en el capítulo 15, dijo a la mujer cananea de que él había sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por lo tanto, vemos cómo el ministerio de Jesús fue enfocado hacia la gente de su nación. Esto lo dice también el apóstol Pablo en la carta a los romanos. Bien, después de su muerte y resurrección hay un cambio, se pasa de la particularidad a la generalidad, y el Señor manda a sus discípulos a predicar el Evangelio de la gracia de Dios a todas las naciones, a todas las gentes. Esto lo vemos, por ejemplo, en el Locus Classicus, en Mateo 28, 19, cuando dice de ir por todo el mundo y bautizar haciendo discípulos, y en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, entonces vemos que el mensaje del Evangelio, que primero fue predicado en un contexto judío cristiano, podemos definirlo así, después salió hacia las regiones circunvecinas, donde, como vosotros sabéis, había una grandísima influencia griego-romana, que era la cultura del tiempo, y en especial la filosofía griega estaba en auge.
Por lo tanto, el mensaje del Evangelio vino a chocar y a confrontarse con unas concepciones totalmente diferentes. Queremos recordar aquí el dicho de Tertuliano: ¿qué tiene que ver Jerusalén con Atenas? Y es donde vemos este fuerte contraste, la manera de pensar hebrea y por lo tanto cristiana en el sentido bíblico del término, eran totalmente diferentes a las concepciones griegas y helenistas. Por lo tanto, la Iglesia, cuando empezó a predicar en un contexto griego-romano, que hubiese de las confrontaciones y un choque fuerte, era de esperar. Y esto fue lo que pasó. Lo vemos en Hechos con el apóstol Pablo y lo vemos en algunas de las cartas también de Pablo, y especialmente en la primera carta del apóstol Juan. Así que estas herejías empezaron a surgir de una parte de un contexto judío-helenístico como era la de los ebionitas, lo veremos en el próximo vídeo, y por otra parte estaba la influencia gnóstica, que tuvo un papel muy fuerte, y la que siguieron los docetistas, que negaban la encarnación del Hijo de Dios, y esto es lo que el apóstol Juan combatió especialmente. Bueno, estas herejías las veremos próximamente. Gracias por vuestra atención, que el Señor os bendiga.